A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos amigos televidentes a un nuevo programa de Cielos Abiertos. Siempre es un placer contar con su presencia para tratar de temas de la aviación, temas generales, temas particulares, que es lo que nos apasiona. En esta ocasión cuento con la presencia de un gran invitado, un buen amigo, Benjamín Garcés, a quien conozco desde hace algún tiempo, no desde su actual posición, subdirector general de aviación civil, no desde su actual posición, sino desde hace algunos años atrás. Benjamín es una persona que ha estado muy vinculada a la aviación en varios campos, tanto aeroportuarios, comerciales, técnicos, es decir, conoce muy a fondo a la aviación general en el mundo y en la aviación particularmente. Bienvenido, Benjamín, gracias por aceptar la invitación. Y como siempre empiezo con mis invitados. Benjamín, alguna vez que estuvimos conversando, me habías contado que tus inicios no fueron en Ecuador, sino fueran en un país muy extraño para nosotros los ecuatorianos, en Camboya. Cuéntanos un poquito cómo fue tu inicio en la aviación. Gracias, Marco, gracias por la invitación. Efectivamente, los inicios fueron en la aviación comercial. Trabajé para la compañía Saeta, San Saeta en esa época. Trabajé también para American Airlines, pero digamos el gran salto ya aeronáutico lo doy a través en el año 2001, en el que con una beca de una maestría pedí hacer la parte de la tesis en un país asiático. Te soy sincero, pensaba más en Japón, Corea. Exactamente, que era en ese momento los aeropuertos que estaban en mejor desarrollo, el aeropuerto de Kansai en la bahía de Osaka, o Singapur, Malasia, Kuala Lumpur. Pero finalmente aterricé en Phnom Penh, en Camboya, un país que históricamente pasó bajo el dominio francés, los Khmeres rojos. Y bueno, con una economía que estaba en restauración, estaba recién arrancando esa economía, un país de la península de la Conchinchina, o sea que literalmente me fui a la Conchinchina. Y bueno, una experiencia increíble, con muchas limitaciones, las condiciones con las que uno vivía eran muy limitadas. Sin embargo, el enriquecimiento a nivel profesional fue mucho, ¿no? Pasaba muchas horas en el aeropuerto. Al principio sí me quejé porque el horario, cuando llegué me enteré que trabajaba inclusive los días sábados. Finalmente acabé agradeciendo que mi mente estaba ocupada inclusive los sábados, porque realmente hacer era una forma de vida un poco particular. Sin embargo, a nivel profesional y a nivel cultural, ¿no? Ya después uno entrando en la cultura cambodiana, fue una gran experiencia. Y el tema de la tesis fue apasionante, ¿no? A tal punto que llegué a conocer profundamente los aspectos operacionales de un aeropuerto que estaba en construcción. Un poco la idea era, yo sabía que era un aeropuerto que estaba pasando de la construcción a pie a la construcción con puentes de embarque, y yo sabía que algún día se iba a dar eso en Quito, y finalmente se dio, y más tarde pude trabajar en el proyecto del aeropuerto de Quito, justamente en el antiguo aeropuerto, pasar del concepto de abordaje a pie a abordaje a través de puentes de embarque. Interesantísima esa experiencia, Benjamín, pero como lo mencioné al inicio del programa, Benjamín es una persona que tiene mucha experiencia en temas aeroportuarios, especialmente técnicos. Aquí hemos tenido
invitados que hemos hablado de temas comerciales, de temas aeropolíticos, de temas de estructuras de las compañías, pero ahora me quiero centrar un poquito más en los temas técnicos, operacionales. La semana pasada que estuve con la presidenta del Consejo de Aviación Civil, Jessica Lomía, nos había dado la primicia respecto de la categorización de Quito como categoría 2 del aeropuerto de Quito. Quisiera que nos amplíes un poquito más, Benjamín, qué significa esto, cómo se dio y por qué no se dio antes. Entiendo que habían los equipos ya que estaban comprados, pero no se habían instalado. Cuéntanos un poquito, Benjamín. A ver, este tema es importante y qué bueno que me permites tener unos pocos minutos para poder explicar un poquito más en detalle. A veces se confunde la categoría de aproximación por instrumentos a la categorización de aeropuerto, del país. Lo que nos pasó hace unos años y que nos limitaba las operaciones hacia Estados Unidos. Exactamente. Entonces, es importante aclarar eso. Es importante. Entonces, una cosa es una categorización que existe dentro de la... Perdón, la categorización de país es mala. La categorización de aeropuerto es buena. Exacto, es decir, la categorización del país además la hace en su momento, la hizo en su momento la FAA, la Autoridad Aeronáutica Americana, por ciertos aspectos que no vale la pena entrar. Se superó, eso es categorización país. Esto es categoría de un sistema instrumental de aterrizaje de precisión, conocido como ILS, que a medida que va ascendiendo es mejor, o sea, el categoría 1, el categoría 2 es mejor que el categoría 1 y el categoría 3 es mejor que el categoría 2. Al revés de lo que se pensaría, de primera categoría, no, es simplemente categoría 1, 2 y 3, y dentro del 3 hay 3A, B y C, que finalmente en lo que lleva la categoría 3C es aterrizar con cero visibilidad, ¿sí? Y eso se logra con el tiempo. La aviación, como tú conoces bien en los aspectos técnicos, son aspectos muy celosos y con mucha análisis, con mucha data. El proyecto de la categoría 2 del aeropuerto de Quito nace con el nuevo aeropuerto de Quito, es decir, el momento que se instalan los equipos de ILS, las bondades del equipo ILS con el que se compra y que es parte del paquete concesionario, es un equipo que permite la categoría 2. Inclusive nominalmente es categoría 3, pero eso es un tema aparte. Entonces, apenas se instala, obviamente es un aeropuerto nuevo, había demasiados parámetros el momento que inicia a operar el aeropuerto el 20 de febrero del 2013. Ya fue un desafío para la navegación aérea. Tuve la suerte de participar directamente como director de navegación aérea en esa transición. Y ya esa ¿Tú estabas en Kipor en ese entonces? Yo trabajaba para la Dirección General de Aviación Civil como director de navegación aérea. Entonces, tuve la suerte y el honor de participar como cabeza del servicio de navegación aérea en ese cambio de aeropuertos, en ese cambio de la noche a la mañana del servicio de navegación aérea, es decir, cambiando el espacio aéreo, cambiando las aerovías, cambiando el área terminal del aeropuerto, todo se cambió. Entonces, con un grupo importante de técnicos, obviamente con la participación de Keyport como operador y con la participación de las aerolíneas, la participación de Arlae en ese momento fue fundamental, el acompañamiento que tuvimos sobre todo las últimas 10 semanas para validaciones del procedimiento. Entonces, ya desde ahí nace, el equipo tiene las bondades, sin embargo, estamos cambiando de aeropuerto, estamos cambiando de TMA, estamos cambiando toda una filosofía que existía alrededor del aeropuerto y por lo tanto eran demasiados cambios a la vez. Y desde ahí se toma se inicia con categoría 1 y vamos desarrollando poco a poco. Tanto es así que a lo largo de estos 4, ya van a ser 5 años, es el febrero del 2018, se van dando una serie de pasos tendientes a llegar a una categoría 2. Se bajan las mínimas de visibilidad, es decir, antes, cuando inició el aeropuerto, se tenía visibilidad, la visibilidad se la contaba desde las cabezas de la pista, desde los umbrales, hacia afuera. Había que tener 2, 3, 4 kilómetros hacia afuera. Con equipamiento que se tenía, se comenzó a reducir y ya no importaba la visibilidad hacia afuera. Comenzamos a tener lo que se llama el RBR, es decir, visibilidad interna dentro del aeropuerto. Y cada vez se iba recortando. Y todo eso con data, con equipamiento, con entrenamiento, poco a poco se fue disminuyendo, inclusive los mínimos para aterrizar, hasta llegar a un punto
digamos que en la categoría 1 ya llegó al punto máximo en que la categoría 1 podía llegar. El siguiente paso obvio era La 2. la 2. Y para eso se comienza a trabajar desde el año 2015. Se entrega, el aeropuerto entrega algo que es una de las variables importantes, es la iluminación de centro de pista. Lo recuerdo, sí. Ustedes, hubo una invitación, Una ceremonia. que realzaba este tema. ¿Por qué? Porque se apuntaba a la categoría 1. Por supuesto, la iluminación del eje de central de pista era fundamental, pero es uno de los factores. Entonces, se fueron engranando una serie de factores. Y nosotros cuando ingresamos en diciembre del año pasado a la Dirección General de Aviación Civil, pues retomamos el tema, ¿no? Y comenzamos a analizarlo detenidamente hasta llegar al punto en el mes de julio de necesitar validación. ¿Sí? Se comenzaron, y esa validación se inició con validaciones en tierra de los equipamientos. Básicamente de la 1 a la 2 es un tema de fiabilidad que tenga la señal y la pureza de la señal, ¿sí? Porque tú requieres que el avión baje más, que tenga unas mínimas menores y por lo tanto se aproxime más a la Tierra. Y para que eso suceda, la señal que recibe el avión, tanto la señal que recibe el avión, los equipos de aviónica del avión como el entrenamiento de las tripulaciones debe estar a la par. Entonces hay que empezar poniéndose las medias y después los zapatos. Primero, análisis de cómo estaba la fiabilidad de los equipos, esa fue la primera fase que nos tomó algún tiempo, y pensábamos en el cronograma hacer, o tocaba en los meses de agosto, septiembre, la parte de validación, es decir, vuelos efectivos con la avioneta laboratorio que tiene la DGAC, que recibe la señal y ve la pureza y ve cómo se encuentra la señal. Es mucho más técnico, pero quiero hacerlo de una manera... Hazlo muy fácil, porque además el tiempo no nos va a dar si es que de una manera entramos en temas demasiado técnicos. Muy coloquial, es probar cómo está la fiabilidad, la continuidad y la disponibilidad del equipo. Benjamín, ¿qué implica la categoría 2? ¿Cuáles son las ventajas? Te pido que las respuestas sean un poquito más cortas porque tengo algunas cosas que preguntarte y si nos alargamos en las preguntas nos va a quedar el tiempo. Pero cuéntame, ¿qué implica la categoría 2? ¿Por qué es bueno la categoría 2? La categoría 2 es una excelente herramienta porque te resumo en una palabra, le aumenta la disponibilidad del aeropuerto. Es decir, si antes había unas mínimas meteorológicas que provocaban, como es el caso, 18 horas al año, es lo que se tiene estadísticamente cierres. ¿En el nuevo aeropuerto? En el nuevo aeropuerto. ¿En el antiguo era? En el antiguo eran 100 y 150 horas al año. Por supuesto, la reducción fue enorme. El 10% casi. Casi, ¿no? O sea, la reducción del antiguo aeropuerto al nuevo aeropuerto son 83% más o menos de reducción. O sea, es una reducción. Por eso te digo, es el 10%, más o menos sí, o sea, 15%. De lo que se cerraba el antiguo aeropuerto, lo que se mantenía cerrado en el antiguo aeropuerto, especialmente en invierno, al nuevo aeropuerto más o menos entre el 10 y el 15%. Al revés, el 85%, o sea, sí, se redujo un 85%. Sí, okay. Eso se traduce ya no en un aspecto técnico, que viene la seguridad, que conlleva mucho estudio, conlleva en que las personas lleguen a su destino a la hora que estaba prevista. ¿Cómo lo habían planificado? Entonces, ya no se van a Guayaquil, ya no se van a Manta, ya no se van a Bogotá, a los aeropuertos alternos. Efectividad y optimización del tiempo. Y esa optimización de tiempo se traduce en menores tiempos de vuelo, menor consumo de combustible, menores emisiones de CO2 y además una eficiencia económica de todo aquello que conlleva el transporte aéreo. Clarísimo, Benjamín, muchas gracias. Creo que es una excelente noticia para Quito, una excelente noticia para el país, para las aerolíneas que están operando acá en Ecuador, por supuesto, para los pasajeros, para los usuarios del aeropuerto y para la carga también. Esto implica que, porque yo recuerdo cuando viajaba y muchas veces me tocó en el antiguo aeropuerto, especialmente en el nuevo casi nunca, pero en el antiguo aeropuerto sí me tocó algunas veces ir a dormir en Guayaquil porque el vuelo no pudo aterrizar. Alguna vez me regresaron a Bogotá también. Es decir, sí era algo palpable, algo complicado. Con esto casi va a ser
imperceptible los cierres. Exactamente, tirando las estadísticas, o sea, utilizando la estadística y tirando proyecciones, nosotros pensamos que la disponibilidad del aeropuerto va a subir a 99.7%. En lo que se refiere, por favor, en lo que se refiere a nubosidad densa. Visibilidad. Visibilidad. Hay otros, los factores meteorológicos son muy grandes, varios y muy grandes. Viento, lluvia, existen otros parámetros. Tormentas eléctricas, ceniza, pero en lo que se refiere al aspecto de visibilidad estamos, y por un lado. Y por otro lado, nosotros acabamos el proceso de validación y ahora viene la parte documental. Vamos a trabajar la parte documental que la tiene que trabajar el Servicio de Navegación Aérea, lo tiene que trabajar las aerolíneas. Es muy importante saber que aquí no solo puede estar disponible, pero si las aerolíneas no están debidamente entrenadas y certificadas para hacerlo, no van a poder utilizarlo. Esos son dos factores muy importantes que hay que tomar en cuenta. Hace un par de semanas le tuve aquí como invitado al director de Aviación Civil y también nos dio la primicia respecto de esta nueva aerorruta al Asia. Él ya nos había explicado lo que significaba, pero claro, cuando veíamos su aplicabilidad, nos comentaba que era desde Ecuador, pero desde Ecuador del aeropuerto de Manta a Tahití, de Tahití a cualquier parte del Asia, que también lo vemos como una muy buena noticia después de todo el trabajo que se ha hecho en el OASI y la misma Dirección de Aviación Civil. Pero ¿qué pasa con el aeropuerto de Manta, Benjamín? O sea, tenemos la aerorruta, el aeropuerto la terminal fue destruida por el terremoto del 2016. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la licitación? ¿Para cuándo creen que esté listo ese aeropuerto? Yo sé que esto escapa un poco de las funciones de la Dirección de Aviación Civil, más está en la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Aeropuertos, pero estimo yo, debes tener algún conocimiento porque si es que ya tenemos la aerorruta y vienen aerolíneas interesadas en volar, si no hay terminal, no van a poder implementar sus planes hacia el Ecuador. A ver, entonces, cuéntanos un poquito. Marcos, desde la perspectiva netamente técnica, es indistinto el puerto, o en este caso el aeropuerto. Es decir, es una aerovía que está concebida desde el punto más salido del Pacífico, justamente del aeropuerto de Manta, y que desde ahí la hemos sacado. Pero internamente puede ser desde cualquier aeropuerto que tenga proyección internacional del Ecuador. Podría ser desde Guayaquil, Quito, es decir, desde cualquier aeropuerto, porque no es limitante. El trazado va es importante esa aclaración, Benjamín, al aeropuerto entonces, no es una bondad dada a un aeropuerto, es una bondad del país, es una ventaja comparativa del país frente a un paradigma que ha existido siempre en transporte aéreo. En transporte aéreo, tú debes saber, llamamos los tubos de comunicación. El mayor tubo de comunicación está en el Atlántico Norte. Ahí está donde la mayor cantidad de vuelos que unen América o Estados Unidos con Europa. El segundo gran tubo es el tubo del Pacífico, que está ubicado en el corredor alineado con Los Ángeles, San Francisco, la costa oeste americana, hacia el Asia, ¿no? Y utilizando de por medio Midway como centros de control y Hawái. Y esos son los dos nodos grandes de comunicación. Existe otro entre Sudamérica por África, que entra hacia España, es digamos un tercero o cuarto tubo. Pero no hay conectividad entre América del Sur y el Asia. Primero, hay una gran extensión de mar es el Océano Pacífico, pero por otro lado es un tema de mercado. Pero algún día llegará y esos mitos de esos tubos había que romperlos. ¿Y qué era primero, el huevo o la gallina, el tráfico o no? Finalmente el Ecuador decide ya hace muchos años, esto también fue una decisión de Estado en abrir esta ruta, y que tuvimos la suerte igual de trabajarla ya en este último semestre, y ya salió la propuesta clara para la publicación, es decir, ya está publicada nuestra ruta que une Manta con Tahití. ¿Ecuador, Manta o Ecuador? Llamémosle Manta porque tiene que haber un punto de llegada. Ya. Sí, pero en el servicio de tránsito es un punto de llegada. Una vez que entra a una FIR, existen aerovías que se van creando, es decir, ahí no hay una limitante. No hay una limitante. Entonces, esta ruta hoy por hoy quedará, y pienso yo que tal vez
tú ni yo veremos los reales beneficios con todo su potencial, pero es algo que vendrá a futuro, es algo que se va a dar. Sí, se está sembrando para... Estamos sembrando y el Ecuador está por delante, ¿no? El Ecuador inclusive está requiriendo una zona de información, una FIR, que no está asignada a nadie, que está justo en esa área entre la FIR de Tahití y nuestra FIR. Es un espacio aéreo bastante grande y el Ecuador ha demostrado tener todas las capacidades o las capacidades y las cualificaciones para poder acceder a eso. Eso también lo estamos pidiendo. Entonces el Ecuador va a ser un centro, de aquí a algunos años, un centro para navegación aérea importante. Gracias, Benjamín. En días pasados recibí unos chats y alguna información respecto de una auditoría que había realizado la OASI a la Dirección de Aviación Civil o a Sistema Aeroportuario y Aéreo del Ecuador. Y aparentemente de estos chats que son extraoficiales, y aprovecho tu presencia para que los ratifiques o corrijas, se decía que la OASI, producto de esa auditoría, la OASI ha sacado 160 observaciones. Cuéntanos un poquito, ¿esto es cierto? Si es que esas observaciones están dadas, son graves, es una preocupación que tendríamos que tomar algunos correctivos importantes. ¿De qué se trata? A ver, la Organización de Aviación Civil Internacional es una entidad a la cual nosotros somos signatarios de justo hoy, 7 de diciembre, es el Día Internacional de la Aviación Civil. Se firma el Convenio de Chicago y nosotros como Ecuador somos signatarios. Y la organización, entre una de sus facultades, tiene la de realizar auditorías justamente con el lema de que los países no se queden atrás, no countries left behind, todos tengamos un sistema igual, tanto en seguridad operacional como en seguridad de la aviación, que la conocemos nosotros en el mundo aeronáutico como AFSEC. Esta auditoría particularmente es de seguridad de la aviación, no es de seguridad operacional. Okay. ¿Sí? Sí es importante recalcar un tema. Esta es la primera vez que hubo un cambio. Antes las auditorías de seguridad eran diferentes. Tenían alrededor de 150 protocolos o preguntas que se hacía, y esas 150 se enmarcaban solamente para AFSEC. Ahora, con un cambio mucho más, con mayor profundidad, y la OASI con mayor expertise en auditorías, genera algo parecido a lo que se hace en seguridad operacional, que son mucho más estrictos, y esta es la primera vez que se viene al Ecuador a hacer una auditoría USAP, que ese es el nombre correcto, es para seguridad para la aviación, para la seguridad de la aviación, y con nuevos protocolos. La última que nos habían hecho fue, si no estoy mal, en el año 2010, es decir, habían pasado 7 años. Esta auditoría debió hacerse en febrero o marzo del 2016, pero por los lamentables hechos que acontecieron, se suspendió y se la dio para diciembre, para un año más. Y sucedió justamente hace un par de semanas. Mira, yo el tema de pasquines y eso, la verdad que me siento joven, pero creo que ya tengo algún trajín en el sector público y esa parte no forma una preocupación. Sin embargo, sí es importante aclarar, y aclararte a ti, aclarar a la ciudadanía, que hay una serie de preguntas que se hacen. Es una auditoría como las que recibimos los que hemos estado en el sector privado, en el sector público, de ISO, de calidad, donde hay una serie de observaciones. Lo preocupante de estas auditorías es cuando se elevan protocolos por temas críticos y temas graves. Ahí es donde eso es elevado a la OASI, la OASI la pone en una página web y estaríamos. Hoy confirmo que no ha habido ninguna observación crítica al Estado ecuatoriano, que hemos pasado de manera adecuada una auditoría, que por supuesto hay observaciones pequeñas, perfectibles. Nos aplaudieron ciertas cosas que ha hecho el país, sobre todo en normativa, y también lo que tenían que observar lo han hecho y lo han puesto por escrito. Bajo ningún concepto
el país está ni categorizado, ni hay ninguna alarma en seguridad. El Ecuador, y no hace falta que me digan a mí, en 90 días se elevará, esto estará en la página web disponible de la OASI, el informe que dejaron los auditores, y por lo tanto lo único que debemos hacer nosotros como autoridades es receptar, como se debe receptar una auditoría, ver las cosas que se hicieron o que tienen oportunidad de mejora y trabajarlas para que en el futuro, en la próxima ronda de auditorías que vengan, hayamos mejorado. Muy importante esta aclaración, Benjamín. Como te digo, yo también más que preocupé, pero creía que era fundamental el hecho de poder conocer de parte de la autoridad qué había pasado y sobre qué se refería. Nos quedamos nuevamente cortos con el tiempo. Yo creo que le voy a pedir al canal que nos extienda algunas, al momento siempre pasa lo mismo con mis invitados. Pero te quiero agradecer, Benjamín, ha sido muy productiva tu visita. Como siempre, le solicito a mis invitados, les comprometo para una próxima oportunidad, porque me he quedado con la mitad de las preguntas que tenía planificadas para consultarte, me he quedado corto. Nuevamente, gracias señores televidentes, por este espacio que nos dan de poder entrar a sus hogares. Esperamos vernos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.